siguiendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que ahí es donde vamos a continuar ahora, Filipenses capítulo 1. ¿Pueden ver todos el texto? Sí, sí, hermano, se ve bien. Voy a levantar un poquito yo de acá. Ok. Bueno, creo que habíamos avanzado bastante en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 12 para modo de repaso. Acuérdense que los primeros 11 versículos son una introducción a la carta, y la introducción generalmente va a plantear o va también a presentar, aunque sea de una manera un poco eh, sucinta, no tan a lo mejor tan desarrollada, porque obviamente para eso está la carta. eh, Va a presentar algunos de los temas que el apóstol Pablo tiene en mente. Y para el apóstol Pablo, uno de los temas fundamentales es no solamente la unidad, sino que él quiere que los creyentes sepan lo importante que es para él, para su propio ministerio, cuán importante es que la iglesia en Filipos se mantenga unida, porque se han convertido en un apoyo fundamental para el ministerio del apóstol Pablo, y además él ama mucho a estos creyentes, y los creyentes en Filipos le aman mucho a él también. Pero han ocurrido algunas cosas, ocurrido algunas situaciones, y en particular lo de Bodia y Sintique, que es, creo yo, un problema no menor, porque el hecho que se mencionen estas dos hermanas por nombre son una indicación de lo relevante que es este problema. Lo que ha afectado a estas dos hermanas está repercutiendo en la iglesia, y Pablo va a ocupar ilustraciones para que los hermanos se den cuenta de la seriedad de lo que ocurre cuando hay alguna clase de división o alguna clase de alejamiento, cuando ya no están peleando juntos. Y Pablo va a ocupar esta figura, ¿verdad?, de estar peleando juntos, batallando juntos, siendo todos participantes de un mismo equipo. Hemos cantado dos himnos que son extremadamente eh, relacionados con nuestro tema, especialmente el primero, ¿verdad? Marchen todos, vamos a vencer. No hay victoria si es que existe desunidad. Un equipo, y esto lo sabemos muy bien, un equipo puede tener muchísimos jugadores talentosos, pero van a tener que trabajar juntos, van a tener que contar con un buen entrenador, pero además que cada miembro de ese equipo, pensando en un equipo en fútbol, cada jugador tiene que tener claro que él no es el protagonista principal, que no es la estrella. Hay algunas excepciones por ahí, como Cristiano Ronaldo o Messi, que son la estrella del equipo, pero esas son las excepciones. En general, un equipo siempre va a vencer cuando se cumple esta premisa: trabajar juntos con un propósito en común. Y eso significa que cada miembro del equipo va a aportar lo suyo. Cada miembro tiene sus talentos, cada componente tiene sus características, sus peculiaridades. Si alguien es un buen cabeceador, lo más probable es que lo van a poner de delantero o también de defensa, pero si el defensa cabecea bien, cuando hay un corner, entonces sube a cabecear y un compañero le cubre la espalda. Así trabaja un equipo. Un equipo pone a disposición de su equipo todos sus talentos y capacidades, y eso implica ayudar a otros miembros del equipo, porque hay un propósito en común: ganar. Pero cuando hay peleas, cuando hay divisiones, han escuchado esa expresión en las noticias, que el camarín está quebrado. ¿Ah? El camarín está quebrado. ¿Qué significa eso? Que hay jugadores que no se llevan bien, que están peleados por la razón que sea. Algo así lo que Pablo tiene en mente.
No puede haber avance en el Evangelio si es que no estamos todos peleando juntos. Y uno de los temas fundamentales, quizás el ingrediente más esencial en términos de mantener la unidad del grupo o de la comunidad en este caso, tiene que ver con la humildad. La humildad. La humildad es el ingrediente, pero absolutamente fundamental. La unidad va a permitir que cada miembro no busque lo suyo propio, sino que busque lo de los demás. Este es lo que Pablo habla aquí en Filipenses. Humildad no significa que uno se menosprecia a sí mismo, que se rebaje, ¿verdad? Que se diga yo soy un bueno para nada, yo no sirvo para nada. Al final termina haciéndose, eso termina siendo una falsa humildad, porque al final esa persona que habla así, yo no sirvo para nada, que yo soy acá y todo, al final termina haciéndose, esa persona al final termina haciéndose igual el centro del asunto. Y la humildad, lo que la humildad es precisamente lo contrario, es que uno deja de buscar ser el centro. Uno busca a toda costa dejar de ser el centro de gravedad, el centro de atención. Eso es humildad. ¿Okay? La humildad entonces no busca lo suyo propio, sino que lo de los demás. Por tanto, no se enfoca en uno, sea positivo o sea negativo. Y Pablo va a hablar de esto bastante en esta carta. Entonces el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay. Señor, bendiga su palabra. Es una sección larga, no me acuerdo exactamente hasta dónde la cubrimos, creo que cubrimos bastante esta parte. Luego de la oración que él hace, y del saludo inicial o de la introducción, que es básicamente una oración, él ahora informa. Pero noten ustedes que lo que Pablo va a hacer aquí no es simplemente informar. Cada vez que el apóstol Pablo ocupa algo en sus cartas, cada vez que él decide incluir cierta información, cada pieza de información que él selecciona
tiene un propósito retórico, tiene un propósito teológico, tiene un propósito que forma parte de lo que él tiene en mente, de lo que quiere comunicar como estrategia a la iglesia. Por tanto, cuando él habla de sí mismo y de las cosas que le han pasado, no solamente para que ellos sepan, él dice, quiero que sepáis, porque obviamente o aparentemente ellos no sabían, quizás pensaban que el apóstol Pablo, su ministerio a lo mejor estaba quizás siendo limitado o quizás estaba siendo obstruido o quizás estaba con las manos atadas, literalmente, y entonces no podía seguir predicando el Evangelio, no sabemos, pero Pablo quiere que los hermanos sepan. Pero él va a usar esto, y él lo va a usar como una estrategia, diría yo, brillante, de, de cómo se ve un siervo de Dios y un siervo de Cristo. Pablo, en otras palabras, cuando él cuente todas estas cosas, él da un ejemplo que va a servir para el propósito de la carta. No se trata de él. No se trata de él. Las cosas que me han pasado. ¿Cuáles son las cosas que le han pasado? Bueno, no sabemos. Ellos saben las cosas que le han pasado. Nosotros no. Podríamos, eh, podríamos sugerir que cuando Pablo habla de las cosas que le han pasado, las cosas que le han sucedido, pueden ser, por una parte, la manera, por una parte, el hecho de que está preso, probablemente en Roma. Unos piensan que está en Éfeso, pero posiblemente en Roma. No solamente el hecho de que esté preso en Roma, sino que además cómo llegó a Roma. Si este encarcelamiento corresponde a lo que uno encuentra al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces ustedes recordarán lo traumático que fue para el apóstol Pablo llegar a Roma, incluyendo, incluyendo un naufragio de por medio, ¿verdad? Incluso un naufragio llegó a sufrir. Lo mordió una serpiente, ¿se acuerdan? Estaba haciendo fuego y lo mordió una serpiente y por ahí alguien dijo, bueno, seguramente este es un bandido peligroso que la justicia no deja vivir. Pero al final no le pasó nada y dice el pasaje que los lugareños cambiaron de opinión y dijeron, ah, este debe ser un dios. En fin, todas esas cosas para finalmente quedar preso en una casa en Roma. Pablo no dice, pobrecito de mí, lo he pasado mal, he estado en un naufragio, he pasado hambre, me tratan mal, ¿por qué el Señor permite esto en mí? ¿Por qué permite esto en mi vida? ¿Por qué no puedo predicar? Probablemente esa es la actitud que yo habría tomado, ¿verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero Pablo, el apóstol Pablo dice, las cosas que me han pasado más bien han servido, han redundado. La nueva versión internacional dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. La nueva traducción viviente dice, lo que me ha sucedido ha servido para difundir la buena noticia, para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. La palabra progreso es un vocablo que se ocupa no mucho en el Nuevo Testamento, pero uno de los usos de esta palabra, progreso, se asociaba con los ejércitos cuando eran enviados antes, o sea, antes que un ejército invadiera un territorio y no había un camino, se enviaba gente especialmente a talar árboles, a despejar la ruta para que el ejército pudiera avanzar.
Este es el vocablo que Pablo hace, que ocupa. Las cosas que me han sucedido desde el punto de vista de la lógica humana parecen un estorbo, parecen una limitante. Sin embargo, han servido para que el Evangelio llegue o el Evangelio tome un camino nuevo, un camino que no estaba en mis planes, dirá Pablo, un camino que a lo mejor no habría sido posible a menos que yo esté aquí. De hecho, Pablo habla del pretorio. Y seguramente eso se refiere a lo que se conocía como la guardia pretoriana. Una división especial del ejército romano. Al final de la carta, Pablo habla de la casa de César. El Evangelio llegó al mismísimo círculo cercano del emperador. Pablo, en vez de victimizarse por causa de las circunstancias, en vez de hacerse él el centro de atención, lo que él hace es encontrar la posibilidad, él ve el potencial, él aprovecha ese potencial para que el Evangelio siga expandiéndose. Usted me dirá, ¿cómo alguien puede llegar a pensar así? ¿Cómo alguien puede llegar a pensar de sí mismo de esa manera? Bueno, Pablo lo dice más adelante. Para mí el vivir es Cristo. Por tanto, todo lo que él vivía, todo lo que pasaba en su vida, no solamente la reunión, él no iba a reunión, obviamente, como nosotros vamos, pero su vida cristiana no era la reunión, no era ni siquiera su lectura diaria, su vida cristiana era 24/7. Y no se trataba ya de él, no se trataba de que sus planes fueran como él quería, sino que más bien su vida estaba absolutamente rendida, entregada al Señor. Y aún en las circunstancias difíciles como la que él está pasando, él ve una oportunidad. Una oportunidad. Él ve el potencial. Él no se centra en sí mismo, él no se centra en su tragedia. Nosotros le llamaríamos tragedia. Oye, el viaje trágico que tuve, o el viaje traumatizante que tuve. Él no se centra en eso, él se centra en las posibilidades que se abren al Dios, las posibilidades que se abren cuando el Señor permite esas circunstancias. Quiero que sepáis entonces, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el avance, para que el Evangelio llegue a personas que en circunstancias normales no habría llegado. De tal manera, dice el versículo 13, que mis prisiones, mis cadenas, esa es la palabra que Pablo ocupa, mis cadenas, puede ser literal que está encadenado, mis cadenas, o puede ser una manera de referirse a su prisión, de tal manera que mis prisiones o mis cadenas se han hecho patentes, se han hecho notorias, se han hecho evidentes, se han hecho manifiestas por causa de Cristo. Literalmente Pablo dice, mis cadenas en Cristo han llegado a ser visibles. Así que Pablo no está hablando de sus cadenas, ya sea en sentido literal o no, como una cuestión trivial. Un preso no llamaría mayormente la atención, está preso, pero él le llama mis cadenas en Cristo, mis prisiones en Cristo, mis prisiones por causa de Cristo. En otras palabras, Pablo habla de cómo la razón por la cual tiene esas cadenas, la razón por la cual él tiene esas cadenas
se han convertido en un promotor del Evangelio. ¿Cómo ocurrió eso? No sabemos. Pero uno podría imaginar, es posible que cuando Pablo estaba preso en esta ocasión, de acuerdo a lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, cuando está en una casa alquilada, está preso, pero está con un soldado y tengo entendido que él estaba encadenado al soldado o había un soldado con él todo el día. ¿Se imagina? Cuando el soldado está con él, está observando lo que Pablo hace, Pablo recibe visitas, Pablo está escribiendo, y el soldado preguntará, ¿y usted por qué está preso? ¿A quién mató? ¿Qué crimen cometió? Y Pablo le dirá, bueno, por esto estoy preso. Y le hablaría del Señor. Y le hablaría del Evangelio. En otras palabras, hermanos, las circunstancias que nosotros llamamos negativas, para el apóstol Pablo se convirtieron en una oportunidad. ¿Por qué? Porque él entendió que su vida cristiana no se trataba de él, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de que la gente me quiera, de que la gente yo le caiga bien. Para el apóstol Pablo no se trataba de tener cuántos seguidores tenía o cuántos simpatizantes tenía. Él nunca se preocupó de eso. Y Pablo va a hablar un poco de esto aquí, ¿verdad? Creo que lo vamos a mencionar un segundo. No solamente sus prisiones se han hecho patentes, sino que han servido de incentivo a otros. Se han hecho patentes en el pretorio. La guardia pretoriana, dice la Biblia de las Américas, la guardia pretoriana y a todos los demás. Pareciera ser que la expresión todos los demás hace referencia a los creyentes, perdón, porque en el versículo 14 Pablo dice, y la mayoría de los hermanos. La mayoría de los hermanos. ¿Cuál es la parte triste del versículo 14? La parte triste es que nos dice, y todos los hermanos. Dice solamente la mayoría, lo cual es bueno también, ¿verdad? No dice la minoría, tampoco dice la mitad, dice la mayoría de los hermanos, la mayoría de los creyentes. Cobrando ánimo puede ser, la expresión cobrando ánimo más bien tiene que ver con confianza. La Biblia de la América dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. O la Nueva Traducción Viviente dice, y la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. La Nueva Versión Internacional dice que ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor. Confiados en el Señor. Esta es la idea aquí. La idea puede ser que su fe ha sido fortalecida en el Señor gracias al ejemplo del apóstol Pablo. Quizás tenían temor, lo cual es comprensible. Si están tomando presos a las personas por predicar el Evangelio, obviamente uno se va a preocupar un poco, ¿verdad? Uno no querría ir a la cárcel. Entonces quizá la reacción lógica sería retraerse y no hablar, menos en el palacio de la Guardia Pretoriana. Pero los creyentes han visto el ejemplo de Pablo y ellos han sido animados, o su fe
ha sido fortalecida en el Señor. El vocablo que se ocupa aquí para hablar de de creer o confiar o ser persuadido, esa es la otra traducción posible. Se han convencido en el Señor. Gracias a las cadenas del apóstol Pablo se han convencido en el Señor. ¿Convencido de qué? Convencido de que no importa las circunstancias, hay que predicar el Evangelio. Hay que hablarle a otros de Cristo. Han cobrado ánimo en el Señor con mis presiones. Se atreven mucho más. Se atreven mucho más. Se atreven a hablar el mensaje sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El versículo 15, sin embargo, vemos que algunos, quizás por eso Pablo dice que la mayoría, ¿verdad? Porque hay algunos que predican a Cristo, pero lo hacen por envidia y por contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos lo anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Francamente, es difícil de entender cuáles son las circunstancias que el apóstol Pablo tiene en mente aquí. ¿Quién podría y quién querría predicar el evangelio simplemente con la motivación de agregarle más tristeza a alguien que ya tiene tristeza? El apóstol Pablo tiene gozo, pero eso no quiere decir que él no pase por momentos de tristeza. Y más encima hay algunos creyentes que están predicando por envidia, por contienda, por contención, por motivaciones puramente egoístas, por motivaciones puramente personales. Es más, con la motivación errónea de querer agregar más tristeza al apóstol Pablo. ¿Por qué alguien haría esto? No lo sé. Pablo no lo explica. Pero Pablo otra vez, bueno, en el 17 dice, otros lo predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero esto es lo interesante. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Estas personas intentan agregarme tristeza y lo único que están haciendo es que me goce más todavía. ¿Por qué? Porque están predicando a Cristo. Ellos lo hacen para herirme y no se dan cuenta que lo que hacen es alegrarme. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo de un hombre que es profundamente espiritual? Es alguien que no se toma las cosas a pecho, no se las toma como un ataque personal, porque no se trata de él. ¿Qué pueden hacerme a mí? Dice el apóstol Pablo. Si yo soy solamente un siervo en cadena, ¿qué me van a hacer? Lo hacen por contienda y por vanagloria, no tienen idea que en realidad lo que están haciendo es darme gozo porque están predicando a Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo cambia la cosa, cómo cambia la perspectiva de nuestra vida cristiana cuando dejamos de ser el centro de atención? Esos creyentes que hay en muchas iglesias locales, casi en todas quizá, porque donde haya gente va a haber problemas, ¿verdad? Y donde haya gente va a haber egoísmo. Pero los creyentes deberíamos saber mejor. Los creyentes deberíamos no estar buscando ser el centro de atención. Es que hagan mis planes, hagan mis ideas. Es que no me gusta cómo lo hacen, tiene que ser así. Y si no, entonces me enojo. O armo pelea, o armo una división. Porque al final terminamos haciendo todo de acuerdo a lo que yo quiero. Pablo es muy claro al decir, no se trata de lo que yo quiero. Las personas intentan agredirme, intentan agregar cosas para mi tristeza y lo que hacen realmente es
darme gozo porque están haciendo lo que yo quiero hacer, predicar el Evangelio. Sin embargo, en el versículo 19, Pablo dice, yo sé que por vuestra oración y vuestra suministración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dice, esto es lo que yo espero. Yo espero ser librado de esta situación. ¿En qué sentido? Probablemente Pablo no está pensando en un sentido cuando dice, esto resultará en mi liberación. No creo que Pablo esté diciendo, yo sé que voy a salir libre. Yo creo que él no sabe lo que va a pasar. El resto del contexto de lo que escribe sugiere que realmente él no sabe lo que va a pasar. No sabe si va a vivir, no sabe si va a morir. Por tanto, cuando él dice, yo sé que esto resultará en mi liberación, la palabra liberación es la palabra clave, obviamente. ¿Qué quiere decir con liberación? La palabra liberación es la misma palabra que nosotros ocupamos para hablar de salvación. Resultará en mi salvación. Usted me dirá, ¿salvación de qué? Creo que el versículo 20 nos ayuda a entender. Pablo, hay una cosa que le preocupa. Él quiere ser librado de algo. Él no quiere ser avergonzado. Él no quiere fallar. Él no quiere dejar de cumplir el llamado y la misión que recibió del Señor. A lo que a Pablo le aterraba era que Cristo no fuera magnificado en él. Eso le aterraba al apóstol Pablo. Y él tiene convicción de que por la oración de los creyentes y por la suministración del Espíritu, la palabra suministración es un vocablo que se asocia con proveer lo necesario. De hecho, la palabra, el vocablo que aparece aquí para suministración es un vocablo que es epijoreguía. Joros, joreguía, y se relaciona con la palabra coro, un coro. Un coro en el mundo griego era parte de las obras de teatro y siempre había lo que se llama un sponsor. ¿Usted sabe lo que hace un sponsor? Un sponsor, usted ha visto algunos jugadores de tenis tienen sponsors, ¿verdad? Tienen aquí una marca que los ayuda a financiar, les paga, en fin, les proveen de lo necesario. Eso es lo que hace un sponsor. El patrocinio. El patrocinio, tiene un patrocinio. El apóstol Pablo ocupa un vocablo que tiene que ver con eso. Alguien que provee de lo necesario para hacer lo que tiene que hacer. Pablo tiene seguridad de que tanto la oración de los creyentes y por lo que el Espíritu Santo provee, él va a ser salvado de esta situación. La situación de no magnificar a Cristo en su cuerpo, sea por vida, sea por muerte. En otras palabras, Pablo reconoce que el magnificar a Cristo en su vida, creo que cuando él dice cuerpo, tiene mucho más en mente que la cuestión física. Generalmente cuando Pablo ocupa este vocablo cuerpo, es el vocablo soma, muchas veces se refiere no solamente a este cuerpo, los músculos y la sangre y todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como parte de un cuerpo, creo que Pablo tiene en mente más que eso. Pablo tiene en mente a la persona. Cuando él dice en Romanos 12 que nuestros cuerpos tienen que ser ofrecidos en un sacrificio vivo, realmente tiene en mente a la persona, la totalidad de la persona. Como decía hace un momento, para el apóstol Pablo, su mayor terror es que él no magnifique a Cristo.
Y yo me pregunto, ahora se me ocurre, ¿cuál es su mayor temor, hermano y hermana? ¿Cuál es nuestro mayor temor como creyente? ¿Cuál es su mayor temor? Quizá alguien dirá, no, mi mayor temor es que se enferme mi señora, o se enferme mi hijo, o se enferme mi mamá, o se enferme mi mayor temor es que haya una guerra, mi mayor temor. Esas cosas para el apóstol Pablo eran importantes, pero realmente no determinaban el sentido de su existencia. Sin embargo, a Pablo le preocupaba esto, que Cristo no sea magnificado, que Cristo no sea magnificado, que Cristo no sea exaltado, que Cristo no sea glorificado a través de mí. Que en otras palabras yo, en vez de llevar gloria al Señor por medio de mi vida o de mi muerte, más bien lleve al Señor vergüenza. Que no cumpla con lo que el Señor me llamó a hacer. Y obviamente estando en la cárcel puede haber mucha tentación a decir o a pensar, hasta aquí no más llegué, Señor, ¿por qué estoy preso? Mejor me voy a escapar o voy a buscar la manera de salir de aquí y ya dedicarme a otra cosa para no exponer mi vida. Todas esas cosas que nosotros pensaríamos. Pablo dice entonces, conforme a mi anhelo y esperanza, de que no seré avergonzado en nada. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y llegamos al versículo 21, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez lo mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo puede pensar de esta manera? ¿Qué es lo que lleva al apóstol a pensar de esta manera? ¿Cómo puede el apóstol Pablo pensar en estos términos? ¿Cómo puede decir, bueno, a mí no me importa si muero o vivo, lo que me importa es que Cristo sea magnificado? A mí no me importa estar, que otras personas estén predicando a Cristo para fastidiarme y para agregar tristeza, porque realmente lo que están haciendo es predicar a Cristo, por tanto no me molesta para nada. Las circunstancias que me han pasado no son cómodas, no son para nada gratas, pero ¿sabe qué? Están abriendo puertas para predicar el Evangelio. Mire cómo Pablo piensa. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y hermanos, estamos todos tan lejos, yo estoy tan lejos de eso. Me encantaría poder pensar el 10% de lo que el apóstol Pablo pensaba. El 5%. Para mí el vivir es Cristo. No se trata de mí. No soy yo el importante. No se trata de que me aplaudan o de que todos me amen o que estén de acuerdo conmigo, que hagan las cosas como yo quiero. Una persona que piensa así, realmente tiene serios problemas. Pero el apóstol Pablo decía, no, para mí el vivir es Cristo. Por tanto, la manera en que yo veo la vida es una manera totalmente diferente. Y si muero, el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y Pablo dice más abajo, porque yo quisiera partir, dice Pablo, tengo deseo de partir. Yo quisiera estar con Cristo. Yo quisiera estar con Él, porque eso es muchísimo mejor, obviamente. Yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero hay una cosa que me retiene. Veo un beneficio o veo algo beneficioso en quedar en la carne, en quedar con vida, en estar viviendo en este mundo. ¿Y sabes lo que es? Ustedes, dice el apóstol Pablo. Para ustedes es provechoso, es para vuestro beneficio. Dice, ahí estoy yo, no sé qué escoger, ¿verdad?
Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ustedes son los que me retienen para no intensificar mi deseo de estar con Cristo. Ustedes son los que me hacen estar en estrecho. Ustedes son los que me hacen que la decisión sea difícil. Estar con Cristo es muchísimo mejor, obviamente. Pero si quedo en la carne es para el beneficio de ustedes. Y Pablo dice, y confiado en esto sé que quedaré. Por tanto, él dice, es mejor quedarse, no por mí, porque para mí es mejor estar con Cristo, pero para vosotros es mejor que me quede. Por tanto, confío en que me voy a quedar, que voy a estar con ustedes para vuestro provecho de la fe, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez. Él lleva una y otra vez. Cuando empieza a hablar de mucho de sí mismo, Pablo se asegura de que no vayan a pensar de que él se está haciendo el centro. Pablo dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. La nueva versión internacional dice, así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. La nueva traducción viviente dice, cuando vuelva, tendrá más razones todavía para sentirse orgulloso en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. En otras palabras, si me quedo y voy de vuelta con ustedes, eso solamente va a ser una manera de motivarles a dar gloria a Dios. Pero Pablo pide algo en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La palabra comportar es un vocablo interesante. Generalmente cuando Pablo habla de comportamiento, ocupa un vocablo que es caminar, que caminéis de cierta manera, pero Pablo ocupa aquí un vocablo que se asocia con la palabra ciudadano o vivir como ciudadano. Que vuestra comportamiento, que vuestra vida de ciudadano, y Pablo dirá más tarde, nuestra ciudadanía está en los cielos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra digno, la idea es algo que pesa lo mismo, ¿ok? Algo que pese lo mismo. Cuando se busca una pelea de boxeo, ¿verdad? Si un campeón mundial es el campeón mundial de boxeo, él no va a querer pelear con cualquier persona. Él va a querer pelear con alguien que le haga el peso, alguien que sea digno. Capaz que pierda o capaz que gane. La cosa es que él no quiere un rival fácil, ¿verdad? Él quiere alguien que le oponga cierta resistencia, un rival digno de su capacidad, de su talento, etc. Pablo dice, vuestra vida, vuestra manera de vivir debe pesar lo mismo, debe estar a la altura, decimos nosotros, del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve una vida que esté a la altura del Evangelio de Cristo? Pablo dice, cuando están todos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la vida digna del Evangelio. La vida digna del Evangelio es, vivimos una vida digna del Evangelio de Cristo cuando estamos peleando codo a codo, cuando estamos jugando en el mismo equipo, cuando estamos remando para el mismo lado. Si nuestra iglesia local hay algunos que reman para un lado y otros reman para el otro lado, usted sabe lo que pasa cuando un bote, uno rema por un lado y un ramo y el otro rema para el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace es dar círculo, no avanza nada. Si en una iglesia unos reman para un lado y otros reman para el otro lado, esa iglesia no va a avanzar, se va a quedar dando vuelta ahí. Esa iglesia, esos creyentes no están viviendo una vida digna del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si están remando unos para un lado y el otro para el otro, quiere decir que para ellos el vivir no es Cristo. Alguien está desenfocado. Una iglesia donde todos sus miembros están
persuadido de cuál es el propósito y hacen un esfuerzo para ir todos para el mismo lado, poniendo de lado sus diferencias, los orgullos y las personalidades y todas esas cosas. Se centran en Cristo como Pablo lo hacía y hacen de Cristo su vida. Cuando eso ocurre, una iglesia va a avanzar y una iglesia va a estar viviendo una vida que es digna del Evangelio. Bien, son las 8:30 casi. Vamos a orar y casi terminamos el otro viernes, Dios mediante, terminamos el capítulo e iniciamos con el capítulo 2. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta que nos dejó tu siervo, el apóstol Pablo. Un ejemplo de alguien que era imitador del Señor. Él fue un buen imitador del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, como vamos a ver en tu voluntad la próxima semana, era alguien que no pensó en sí mismo, sino que más bien se despojó a sí mismo. Y Pablo lo que está haciendo es simplemente tratar de imitar ese ejemplo, algo que nosotros también tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, para prosperar en esto. Te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús.